Vamos a comenzar la última clase de este curso online, adaptación en queratocono. Como ustedes están leyendo en el título, modernas alternativas para el tratamiento del queratocono con lentes de contacto, a cargo del doctor Edgar Dávila García de Puerto Rico. Es un orgullo tener al doctor Edgar aquí, porque es una de las eminencias en contactología en el mundo, pero especialmente en esta región. Siempre nos ayuda con sus excelentes conferencias. Gracias, Edgar. Buenas noches. Muy bien, un placer estar con ustedes de nuevo. Nos excusamos por los problemas técnicos que hemos tenido, pues ya creemos que estamos listos para empezar. Cualquier duda nos escriben y nos dejan saber que estamos pendientes. Pues básicamente, para seguir un poquito con el tema del queratocono, esta charla yo la di en el Congreso de Centroamérica de Lentes Especiales en Costa Rica hace casi un mes atrás y le hice unos cambios específicos, adaptarlos un poquito más a lo que estábamos discutiendo nosotros y esperamos que les sirva. Entonces, vamos a empezar por acá, a ver si me deja ver la última. ¿Cuáles son los objetivos? Pues los objetivos, básicamente, repasar las alternativas no quirúrgicas para el tratamiento del queratocono, repasar las opciones de lentes de contacto disponibles para adaptar pacientes de queratocono. Le ponemos mucha importancia al objetivo número 2, porque hemos visto que en diferentes países, ya con la tecnología existente y en el siglo XXI, tenemos un montón de opciones diferentes, pero muchas veces los adaptadores continúan utilizando las mismas opciones y no se diversifican. Y aquí la idea de dar un ejemplo de lo que podemos hacer con diferentes opciones, de manera que puedan ofrecerle a sus pacientes opciones diferentes a un lente rígido permeable regular. Y el número 3, que es la parte acá de la discusión, ¿verdad? Vamos a discutir y a ver qué ustedes creen. Definir cuál es el mejor tipo de lente para pacientes con queratocono. Esto es una pregunta que la dejamos acá. Nadie la contesta todavía. Es más un tipo de pregunta como dicen los americanos, un teaser, ¿verdad? Como para molestar un poquito y a ver qué ustedes piensan, o a ver cómo desarrollamos esta pregunta, esta área, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor tipo de lente de contacto para pacientes con queratocono? ¿Okay? Entonces, ¿y por qué hablamos de esto? Pues sencillamente porque vemos cómo está el consenso del queratocono. Discutimos hace la semana pasada todo este tipo de cosas y vemos cómo está de moda seguir dando el queratocono aún en estos días. Y de ahí el ímpetu va a seguir con esto. Además de eso, vimos cómo básicamente en este consenso del queratocono, en el flujograma este que tenemos acá, las diferentes áreas tenemos en 6 áreas específicas podemos ver, ¿verdad? Tenemos acá, tenemos aquí, acá. En ese flujograma hay 6 áreas donde hablamos de lentes de contacto para tratar el paciente con queratoconos y esto pues nos da mucha información con respecto a lo que está sucediendo y lo que debemos hacer. Vemos cuán importantes somos nosotros en el manejo del queratocono y de ahí la importancia en el flujograma. Entonces, ¿cuáles son las opciones no quirúrgicas para el tratamiento? Y las quería repasar un poquito, simple y sencillamente, porque recordemos que cuando tratamos pacientes de queratocono, los americanos le llaman a esto lo que llaman una adaptación médica, ellos le llaman medical fix. Lo que queremos decir con esto es que no es una adaptación pura de un paciente que tiene una córnea totalmente saludable, sino es de un paciente que tiene una córnea con una condición, una patología, ¿verdad? En este caso el queratocono, y de ahí de que tenemos que tener en cuenta no solamente que es una adaptación, sino que es una condición médica del paciente. Entonces tenemos que entrar un poquito, aunque no querramos el tratamiento médico, para poder hacerlo de una manera total y completa. Importante, ¿verdad? Sabemos que hay diferentes países en los que trabajamos y a veces el envolvimiento que podemos tener con respecto a este paciente pues puede variar en unos países más que en otros.
pero muchas veces, por ejemplo, en el número uno, no frotarse los ojos, pues eso es un tipo de consejería que le podemos dar al paciente y ahí no entramos a usar medicamentos. Usar gotas antialérgicas, existen muchas gotas antialérgicas que son que se pueden comprar sin receta en la farmacia y los lubricantes también, o sea que este aspecto médico o de tratamiento, pues no necesariamente estamos limitados a hacerlo, ¿verdad? En la educación, usar gotas antialérgicas y usar gotas lubricantes, preferiblemente sin preservantes, pues lo podemos hacer, entiendo de que todo sin problema alguno. Entonces después vamos con los espejuelos o gafas y los repasamos porque es importante en todo paciente de queratocono que tenga, que use, que tenga su espejuelo, que pueda usar espejuelos para que los use y los tenga para que descanse del lente de contacto una vez que llega a su casa, cosas como estas. Recordemos que estos tejidos están usando el lente todo el tiempo, muchas veces 12, 14, 16 horas, y el mero hecho de que tengamos un espejo y le demos descanso a los tejidos, pues no, lo hace mucho más cómodo para el paciente. Obviamente, pues 3 lentes de contacto y 4 lentes esclerales, porque pues, los lentes esclerales no son lentes de contacto por definición, es otro tipo de lente, y por eso lo ponemos en una categoría aparte. Yo siempre hago hincapié en la parte de los espejuelos porque muchas veces he visto que no llegan esos pacientes de keratoconus a la oficina perdón, y no tienen un espejuelo. Sí sabemos que hay veces que son pacientes que simple y sencillamente no pueden utilizar espejuelos, pero en muchos casos sí. Y si el paciente los puede utilizar, es importante que los tenga para descansar los tejidos. Y de ahí, de que hagamos una venta cruzada también, además de los lentes, pues la capa. Entonces, en las opciones no quirúrgicas para tratamiento de keratoconus, en los lentes de contacto veamos lo siguiente. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? En lentes de contacto, pues tenemos los LCB, lentes de contacto blando, lo tenemos acá. Tenemos lentes de contacto blando tórico, lentes de contacto blando tóricos a pedido, custom, como le llaman en inglés, lentes de contacto blandos especializados, y entonces nos vamos con los lentes GP, gas permeable, pues tenemos los asféricos especializados, diámetro grande, etcétera. Tenemos los lentes híbridos y tenemos en los sistemas de técnica dual los famosos piggyback y como punto final pues tenemos los lentes esclerales, ¿verdad? Somos todas las opciones. Yo sé que ustedes las conocen, pero las detallo porque muchas veces en ese medio de los casos los que estamos utilizando solamente son los lentes permeables al gas y quizás como primera opción siempre es el lente que deberíamos utilizar, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos otras opciones disponibles en el mercado, ya probadas científicamente por estudios, y no solamente limitarnos a una opción de gas permeable, porque sabemos que en muchos casos sí podemos utilizar, pero en otros casos no, ¿verdad? Y de ahí de que tengamos en nuestro arsenal de lentes diferentes opciones. Entonces le damos la pregunta, ¿cuál es el tipo de lente de contacto para pacientes con keratoconus? Cuando tenemos todos estos que están acá, ¿verdad? Como les repito, no lo contestemos ahora, pero vayan pensando y al final de la charla decidimos cuál es el mejor tipo de lente para pacientes con keratoconus. Es una pregunta, les adelanto, es una pregunta capciosa desde ahora. No se contesta con simplemente 2 palabras, conlleva una explicación completa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, algunos hechos que tenemos, cuando hablamos de córneas irregulares, en este caso keratoconus es una córnea irregular, es que es casi siempre sinónimo de adaptaciones con lentes GP, ¿verdad? Uno piensa en coge y piensa en lentes duros, o lentes rígidos, lentes gas permeables. También sabemos que algunos pacientes con córneas irregulares son incapaces de utilizar lentes permeables al gas debido a incomodidad. Y esta parte, y esta palabra que está aquí, es una palabra clave, ¿verdad? No todo el mundo puede usar lentes corneales. Sí hemos visto gente que quiere, como decimos aquí, obligar al paciente a que use el lente corneal, y pues puede ser que el paciente en un momento dado lo use, pero veremos más adelante, vamos a repasar qué es lo que puede suceder más adelante con el tipo de paciente que usted obliga a usar un lente de contacto corneal y no piensa en otras opciones. También sabemos que hay algunos lentes de contacto blando que son capaces de proveer excelente agudeza visual que a la vez corregir astigmatismo irregular de una manera excepcionalmente cómoda. Eso lo sabemos, lo hemos visto, ustedes los conocen. Hay que se nos olvida un poco y evitamos ese tipo de opción. Entonces, se los pongo acá para que piensen también y lo tengan como una de las metas al final del día.
como una meta educativa, ¿verdad? Que pensemos, como dicen los gringos, think outside the box, pensemos, salgamos de la caja y pensemos un poquito más y veamos que hay otras opciones. Igual que de contacto blando, son capaces de proveer excelente agudeza visual y comodidad en pacientes con queratocone. Y vamos a ver qué opciones tenemos. Cuando hablamos de lentes de contacto blandos regulares, uno puede pensar en qué etapa funciona, ¿verdad? Cuando tenemos un queratocone, pues obviamente sabemos que tiene que ser un paciente bien específico para que funcione. Pues vemos acá, pues número uno, pues en condiciones leves. Número dos, cuando hay buena agudeza visual con refracción al aire, y esto hago hincapié, debemos a nuestros pacientes de córneas irregulares y de queratocono, a todos ellos, hacerle siempre una agudeza visual, una refracción al aire, para saber cuál es su agudeza visual normal. Porque esto nos va a dar buena información. Y cuando digo esto, eviten utilizar un autorrefractor. La idea es que ustedes vean ese reflejo y vean lo que está pasando. Recuerden que el reflejo nos da mucha información de cómo está esa córnea. Y lo otro es cuando la estimación es bastante ortogonal. Y ortogonal lo que queremos decir es que está a un eje de 90 grados uno de otro. Como pueden ver en esta gráfica que está acá, tenemos dos meridianos, uno aquí y otro acá. Si se fija, según esta topografía, aunque hay un cono ahí, pues es bastante ortogonal. Los ejes son básicamente casi puros a 90, aunque hay un poquito de diferencia. Sin embargo, en el de abajo, como pueden ver, miren el meridiano azul que está aquí. Vamos a marcarlo. Voy a poner otro. Miren el meridiano que está acá, como vira hacia acá, versus el meridiano este que está aquí. Hemos visto que aquí no hay definitivamente ortogonalidad. En este caso, si lo comparamos con el de arriba, que los ejes son básicamente 90. Entonces sabemos que un paciente como en el caso de arriba, pues va a poder obtener buena agudeza visual al aire con un espejuelo o una gafa con receta. Y el de abajo, para la probabilidad de que suceda, pues no es muy alta. Ya cuando uno ve eso nada más tener una idea de lo que está sucediendo, eso nada más nos da información y nos deja saber, pues mira, quizás con un lente blando regular pueda adaptarse el paciente sin problema ninguno. La idea es, si con una opción saludable, eficaz, podemos adaptar el paciente, porque complicarnos la vida con un lente es mucho más complicado, ¿verdad? Porque hay lo que sé yo, un semiscleral, un lente escleral, si con un lente blando regular pudiéramos hacerlo. Obviamente depende la severidad del caso y depende de opciones como esta, ¿verdad? Si la condición es leve, si hay buena visión al aire o si el astigmatismo es bastante ortogonal. Si no se da todo eso, pues la probabilidad de poder adaptar al paciente va a ser bastante pobre con un lente blanco. Entonces, a ver acá. Lentes de contacto blando históricos a pedido, lo que llaman custom. Cuando hablamos de este tipo de lentes, ¿qué ventajas tenemos? Pues tenemos cualquier marca, hablamos de diferentes curvas base las que querramos. Recordemos que pues, muchas veces el queratocono pues tiene, esas curvas son bastante pronunciadas y quizás no existan lentes regulares con curvas base muy cerradas y se nos haga difícil la adaptación. Pero cuando hablamos a pedido, pues podemos escoger o decidir qué curva base vamos a utilizar sin problema ninguno y los diámetros podemos adaptarlos también a nuestra necesidad. Recuerden que también tenemos hidrogel y de silicona y siempre los parámetros van a ser extendidos, inclusive hasta el poder del prisma. De ahí que en casos que sean un poquito más difíciles, pacientes que quieren estar adaptados al lente blando, pues tenemos otra opción como esta y vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo que está acá, un caso clínico de queratocono, vemos la refracción que tiene, como pueden ver, ojo derecho, ojo izquierdo. Hay una diferencia un poquito más marcado el ojo derecho. La agudeza visual al aire es 20-40 en el ojo derecho, la agudeza visual al aire en el ojo izquierdo es 20-25, o sea que hay una diferencia significativa. Ven como pues, los ejes son oblicuos, como pueden ver acá, aquí 135, clásico de cono, ¿verdad? Que tenga un eje oblicuo. Vemos las topografías que están acá. No necesariamente muchos problemas de ortogonalidad, es bastante buena y de ahí que que la agudeza visual sea bastante buena al aire. Pero entonces, lo que hicimos fue para poder adaptarse al paciente de una manera más cómoda, utilizamos un lente Flex Storage 74%, es un material que es hidrogel de silicona, para asegurarnos que pasáramos buen oxígeno. Y miren las curvas bases que utilizamos. En el caso del ojo derecho, utilizamos 8.3. Normalmente los lentes históricos en curva base 8.3 no son muy cómodos, no son muy comunes. Y en el ojo derecho, mientras en el ojo izquierdo utilizamos curva base 8.1 para poder obtener una adaptación cómoda en ese paciente.
¿Por qué en este caso utilizamos un lente blando a pedido? Porque curva base 8.2 no es común en ningún lente tórico de marcas regulares y 8.1 mucho menos. Y miren la agudeza visual que podemos obtener, 20 a 30 más en el ojo derecho, 20, 25 más en el ojo izquierdo, excelente agudeza visual. La pregunta aquí es, ¿yo pudiera ver a todo este paciente con un lente de contacto rígido permeable al gas? Pues la contestación es definitivamente sí, pero hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta cuando adaptamos, no solamente la agudeza visual. Tenemos que adaptar el estilo de vida del paciente y adaptarnos a sus quejas. A verificar el chat acá. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Hay alguna duda hay alguna duda con el audio? Seguimos entonces. Y como pueden ver, una adaptación relativamente sencilla en un paciente como este. Está súper contento, no hay problema alguno. Lentes de contacto blandos especiales. Los hay esféricos, asféricos también y los históricos. ¿Cuándo funcionan? Muchas veces en condiciones leves hasta condiciones avanzadas, cuando hay buena agudeza visual al aire y cuando hay astigmatismo leve hasta avanzado. En estos lentes de contacto blandos especiales a veces es un poquito más difícil saber cuál es el paciente ideal, pero sí por lo menos podríamos decirle que leves y moderados van a funcionar bien. Ya en avanzado quizás exista un poco de duda de cómo trabajarlos, pero lo que puedo hacer simplemente probar, como dicen los americanos, trial and error, probarlos y ver qué funciona. Me escriben acá, la picazón, razón de rodaje es causa o efecto de queratocono. Es una pregunta bien interesante, porque la contestación podría ser dos cosas. La que lleva mucho más tiempo trabajando queratoconos hemos visto de que existe una cantidad inmensa de pacientes que padecen de queratoconos, pero sin embargo no tienen atopia. O sea, no tienen un comezón, un picor constante en los ojos. Y este paciente es el ideal para adaptarse con lentes blandos. Interesante que Marcel haya puesto el ejemplo, porque en caso de pacientes que quieran adaptarse con lentes blandos, pero que parezcan de muchas alergias, pues no es el candidato ideal, porque muchas veces sabemos que el lente blando va a tener a causar más alergias, y de ahí sí es causa o efecto. Los lentes blandos pueden ser de efecto de más picazón o comezón en ese tipo de pacientes, y de ahí el evitarlo. Ahora sí sabemos que de plano hay algunos pacientes de queratoconos que llegan a sus oficinas automáticamente con un estado de atopia agudo, y estos pacientes pues de plano tratamos de evitar ese tipo de lentes y utilizar lentes rígidos permeables al gas. O sea que aquí en este caso pueden ser las dos cosas, pueden ser que ya vengan como parte del queratocono con esa condición, o que simple y sencillamente al hacer una adaptación con un lente blando pudiéramos causarlo. Y de ahí de manejar el paciente. Yo a todos mis pacientes de queratocono, aunque se sientan bien, yo siempre digo que usen por lo menos una gota de antialérgico diaria. Se recuerda que las gotas de antialérgico especialmente son inhibidores de células mastocitas. Lo que hacen es prevenir que exista la degranulación y que empiece la cascada de inflamación por el picor, por la alergia. O sea que muchos de estos medicamentos no funcionan al momento. Sí, lo que podemos hacer entonces es decirle a este paciente, utiliza una gota diaria que esté bien, de manera que entonces prevengamos de que la alergia surja. ¿Okay? Entonces, los lentes blandos, de contacto blandos especiales, esféricos y tóricos, pues, sabemos que hay diferentes marcas, usualmente son lentes torneados, a diferencia de los lentes regulares que son moldeados. Estos lentes se cortan al momento. Están disponibles en diferentes materiales, tanto hidrogel como hidrogel de silicona. Siempre son con parámetros extendidos y, bien importante esta área que está acá, usualmente siempre son más gruesos que los lentes blandos regulares y van, depende de la compañía, desde 0.3 milímetros hasta 0.6 milímetros. En un lente de contacto regular -3, el blando, de cualquier compañía, esos rondan entre 0.07, 0.08, 0.09. Aquí vemos que vamos desde 0.3 a 0.6, o sea que el lente puede ser entre 4 a 7, 8 veces más grueso de lo común en un lente regular. Y de ahí la importancia de utilizar un material de hidrogel de silicona para que no sufra la cantidad de oxígeno que llega a esos tejidos, ¿verdad? Los otros que usualmente son
con múltiples curvas periféricas para hacer una adaptación más cómoda, ¿verdad? Usualmente el lente no es esférico, sino que es asférico, y de ahí las múltiples curvas periféricas. En la mayoría de los lentes, usted no puede hacer cambios en estas curvas, ya están dadas. Sí hay una que otra compañía que hace lentes de contacto blindos especiales en los cuales usted puede hacer adaptación a las curvas periféricas. Pero no todos ellos pueden hacerlo. Algunos que sí, algunos que no. En el mercado actual, y esto actual que está acá, es mayormente en Estados Unidos, a nivel mundial es muchos más. Hay diferentes lentes blandos para cratones con ejes regulares, vean todos los que están ahí, hay un montón de ellos. Lamentablemente, pues en Sudamérica, Centroamérica, en mismo Puerto Rico no están todos disponibles, pero hay una cantidad significativa de ellos que ya entran al mercado. Lo importante es que sepamos de que existen y que tenemos algunos disponibles y que podemos utilizarlos. ¿Okay? Lo pongo a nivel de ejemplo. Estos que están acá son aprobados por FDA, o sea que entran en Estados Unidos, pero a nivel local, como en Colombia hay unos blandos, en Brasil hay unos, en Europa existen blandos especiales, o sea que esto se puede multiplicar fácil la tabla por 3 o 4 veces, o sea que hay muchos lentes de esa manera, lo que nos da una indicación de que sí se pueden utilizar y trabajar sin problema alguno. Veamos este caso que está acá, un casito más interesante, que la tocó no post la SIG, le hicieron crosslinking, miren cómo quedó la forma del conito bastante central, la reflexión, menos punto 50 menos 2 eje 60, 20-60 la agudeza visual al aire, la mejor que puede obtener. Sin embargo, utilizamos un lente tricurvo de keratocono en metafilcón al 55%, esto es una adaptación bastante vieja mía. Yo no uso casi ese material, todo lo que uso es mayormente hidrogel de silicona. Metafilcón A pues es un material regular hidrogel, pero miren el poder, menos 350, curva base 75145, CT significa Central Thickness o grosor central de 0.30. Y con ese tipo de lente, que es un lente esférico para keratocono, logró obtener agudeza visual de 20-20. No todos los casos son así, existen córneas, en este caso lo que sucede es que la cantidad de astigmatismo que tiene el paciente o que manifiesta es 2 dioptrías solamente, y no hay mucho astigmatismo envuelto. Hay otros casos que hay por lo menos 3, 4, 5, 6 dioptrías envueltas y entonces quizás no podríamos utilizar un lente como este, que sea esférico, pero sí podríamos utilizar un lente que sea tórico para keratocono blando, que existen también. En el caso de la compañía Excel, pues ellos tienen el tricurvo que hace, y en el caso de que sea tórico, utilizan el lente ARC. Es un lente blando, tórico, especializado para conos y ectasias corneales. Y viene en hidrogel y en hidrogel de silicona, en diferentes materiales. Este caso lo pudimos resolver sencillamente con un lente como este, pero en el caso de que existiera un astigmatismo residual, podríamos entonces añadirlo al lente y utilizar el lente a la ARC, que es el que se usa para corregir el astigmatismo. De que esa opción la tenemos también. Pero ven que es relativamente fácil poder trabajarlo. Escribiendo, a ver si escriben en él. Muy bien. Entonces, un cono inferior, solo los conos clásicos, ¿verdad? Como pueden ver en la parte superior, esta es una topografía de una máquina que se llama Nidec OPD, que es un topógrafo de plácido, pero además tiene aberrometría. Vemos que es un conito clásico, ¿verdad? Inferotemporal en este caso, en el cual se hace la adaptación, se pone un lente de contacto corneal de diámetro bastante regular. Los diámetros extremadamente pequeños se han ido eliminando del mercado, han caído en desuso. Y lo otro que está sucediendo es que los lentes de contacto para conos que sean esféricos básicamente ya no se utilizan. La mayoría de los modelos corneales para keratocono, específicamente para conos, son lentes asféricos, de múltiples curvas periféricas. Esto no quiere decir que en un cono, en un keratocono muy leve, no podamos utilizar un lente esférico, porque definitivamente los podemos utilizar, pero hay que tener mucho cuidado, específicamente con el confort del paciente, porque en estos casos de conos incipientes que pueden correr por un lente esférico, la diferencia entre hacer una cosa u la otra es asegurarnos de que haya comodidad con ese paciente. Si no hay mucha comodidad, pues podemos utilizar un lente de contacto corneal asférico que da más comodidad, permite una mejor adaptación y mejor intercambio de lágrimas también, a diferencia de un lente esférico que se puede sellar un poco más.
De ahí la importancia de los controles y de seguir al paciente. Eh, Se lo digo porque como regla general, quizás en el siglo XXI, para uno hacer una adaptación lo más perfecta posible, deberíamos evitar lo más posible usar lentes esféricos ya. Ya tenemos lentes, inclusive todos los países, eh, las compañías inclusive locales hacen lentes esféricos para cono, así que no debería hacerlo, no debería ser el estándar utilizar lente corneal esférico, sino más esférico. Y se consigue a buen precio también, o sea que no debería ser algo demasiado caro para el paciente. Ya esto es fácil de conseguir. Luego para estos lentes Apex, sencillamente se hace la adaptación y el paciente va a ver muy bien sin problema alguno. Keratectasia, después de cirugía láser, hay gente que piensa que las keratectasias son lo mismo que queratocono. Eh, para mí, pues obviamente hay dos opciones. Puede tener una keratectasia puramente mecánica, que surja directamente que el resultado de un problema después de cirugía refractiva, o puede haber una keratectasia que sea de que había un conito escondido en esa córnea y se expresó una vez que dio idea estructural esa córnea por la cirugía, ¿verdad? Esto es como que a los oftalmólogos no les gusta tocar mucho este tema, obviamente una complicación grande después de la cirugía refractiva, pero sí pueden creerse los mecanismos, ¿verdad? Puramente mecánicos, o que sea ya que había una córnea, que había ese cono escondido en esa área y se manifestó más adelante. Eh, pero ahí la idea, si se fijan, casi siempre las keratectasias tienden a ser bastante centrales, o son bastante abajo o son bastante centrales. En un caso como este, pues podemos adaptarlo también, es por decir así un tipo de cono. Aquí utilizamos un lente se llama Rose K2 irregular córnea. Esto es un lente de geometría, es un lente para queratocono de diámetro grande. Para que ustedes tengan idea, el diámetro regular de este lente es 11.2. Sí se puede adaptar, hacer un poco más pequeño, un poco más grande, pero el estándar de diámetro es 11.2 milímetros, que es un lente corneal de diámetro grande. Y es un lente de geometría inversa. Y la idea es por qué geometría inversa, porque recordemos que este lente post-LASIK, y al ser post-LASIK, pues el área central le iba a estar bastante plana, excepto por el área de la ectasia, que ahora protruye y nos crea esa área irregular, ¿verdad? Pero muchas veces podemos entonces no poner mucha presión en la parte central, y como ustedes ven aquí, simple y sencillamente, por hacer en esta área negrita que está acá, el descanso de ese lente y apoyarlo de esa manera. Esto es una ventaja grande de los lentes de geometría inversa, podemos apoyarlo básicamente 360 grados alrededor. De ahí, de ahí la idea de que usé específicamente este lente en este caso para repartir el peso. Recordemos que una queratectasia es una córnea que está bastante delgada, sufrió cirugía láser que adelgaza la córnea ya de por sí, y además de eso después una ectasia, un cono que lo va a adelgazar más todavía. Entonces, cuando pasa eso, pues no queremos poner mucha presión de un lente en un área específica, queremos repartir ese peso, y este lente es una opción excelente para repartir ese peso. Otro lente que podríamos utilizar de diámetro grande, sencillo, con excelente precio, es el Pinnacle de Excel Contact de 10.5 milímetros, que es un lente es asférico, eh, rígido, permeable al gas, de diámetro grande, y que inclusive ustedes pueden entonces en los bordes levantarlos o inclinarlos o levantarlos a su comodidad. Que puede ser una adaptación sencilla con un lente, otra ventaja del Pinnacle en el lente Rose, que a mí me encanta mucho, es excelente lente, es un lente muy bueno. El único problema que tiene quizás es que el lente es un poco caro, y además de que es un poco caro, la garantía del lente es limitada, ¿verdad? Solamente lo limitan a 2 cambios. En el caso de Pinnacle, quizás el costo es quizás la mitad de lo que cuesta el lente Rose K. Sigo siendo el lente que puedes hacer puedes ajustar la periferia. Sigue siendo un diámetro grande en material excelente, queda extremadamente cómodo y provee excelente agudeza visual. Y entonces, pues tenemos que adaptar al estilo del paciente, ¿verdad? Si me obliga a un sistema de geometría inversa, pues me voy con el Rose K. Si no, pues puedo usar hasta los mismos Pinnacle 10.5, que como dije, un precio muy bueno y puede excelente poder servicio con una curvatura eh, ajustable a su conveniencia, y además de eso, una zona óptica grande. Eso es importante en los pacientes de cono. Es una de las ventajas más grandes de utilizar lentes corneales de diámetro grande. Recordemos que los pacientes de queratocono
pues si utilizamos un lente corneal pequeñito, esa zona óptica va a ser bien pequeñita también. Si la pupila abre o cierra, pues se puede salir de la zona óptica y crear mucho glare, mucho reflejo y mucha molestia. Estos pacientes de por sí tienen muchas aberraciones ópticas como coma y otras más. Si utilizamos lentes extremadamente pequeños, pudiera suceder entonces que estemos induciendo más aberraciones con un lente como este. Al utilizar un lente grande, el diámetro grande de hidrógeno permeable, pues la zona óptica es mucho mayor y esto nos permite entonces evitar aberraciones ópticas. Aparte de que el centrado es mucho mejor, como pueden ver aquí, básicamente perfecto está centrado este lente que está acá. Si hubiéramos utilizado un lente pequeñito, no es que necesariamente no hubiera centrado, pero la probabilidad de que el grande centre mejor es mucho más alta. Inclusive, si usted usa lente de contacto rígido permeable al gas y tiene problemas de centrado, lo que le dice el protocolo es, entonces aumente el diámetro para que logre centración, o sea que ese es el área hacia donde vamos. Recordemos ese aspecto, ¿verdad? Vemos acá otro tipo para ir cambiando de otro tipo de lentes, ya dejamos los gas permeables, vamos a los híbridos ahora. Este lente, esto es un cono superior, como pueden ver acá, miren el conito en esta parte que está aquí, se ve en esa área, no está en la parte, no es inferotemporal como es clásico o inferonasal, es más en la parte superior. No sé cuántos de ustedes han visto conos superiores, no son muy comunes, pero sí existen. Una ventaja que tiene el cono superior es que los conos superiores no tienden a dañar tanto la agudeza visual. Eh, Como están más arriba, no, en esta área que está aquí, básicamente un paciente normal tendría el párpado por aquí, ¿verdad? Y entonces quizás no afecte mucho. Ya cuando los conos son más inferiores, pues tiende a afectar mucho más el eje visual. Lo único malo de los conos superiores es que para adaptar un lente de contacto, si es blando, como el párpado va a estar en esa área, ¿verdad? Asumiendo que el párpado caiga más o menos en esta área que está acá, pudiera hacer presión sobre la estancia y entonces causar una pequeña erosión, una pequeña abrasión por el contacto directo del lente y más si un lente grueso encima de esa área, ¿verdad? Y de ahí entonces que le pueda lastimarse la córnea. Lo otro es que utilizamos un lente permeable al gas. Usualmente el lente permeable al gas corre hacia el área de menor fricción o de menor resistencia y sabemos que el área de menor resistencia es el área más curva. O sea que en teoría, si el párpado superior no empuja el lente y yo pongo un lente de contacto acá, el lente sería hacia arriba. Y entonces causaría problemas de centrado y de comodidad. Entonces, podemos usar lente híbrido como este que está, que esto es un Synergize keratocono. Como pueden ver aquí, tiene la porción blanda en esta área, la porción rígida en esta área. Y la idea es que vayamos por encima de esa ectasia sin tocarla y sin causar ninguna abrasión. Después, es una opción más para proveer excelente agudeza visual, muy buen centración, como pueden ver acá, se mantiene casi perfectamente centrado. Y los lentes híbridos, ya este es un cine que es casi que era un lente que la falda de este lente pasaba poco oxígeno, pero ya existe el cine que es un lente que se llama el Ultra Gel, que utiliza una falda hidrogel de silicona. Hidrogel de silicona, ¿verdad? Es una diferencia bastante grande. Si nos preocupa entonces la cantidad de oxígeno que pueda estar pasando el lente de contacto. Uno superior, lente híbrido. No olvidemos otro sistema que la tocó inferior con sistema de técnica dual, los famosos piggyback. Como pueden ver acá, un cono normal, inferior sin problema alguno. Quizás con problemas de comodidad utilizamos un lente blando. En este caso lo que tiene es el lente Apex para keratocono, es hidrógeno permeable que ya el paciente utilizaba. Y la queja de ese paciente era sencillamente que tenía problemas de comodidad. Y lo que hicimos fue que pusimos un lente entonces blando debajo, y utilizamos el mismo lente rígido en la parte encima del lente blando y mejoramos el problema de comodidad. Recordemos pues que hay pacientes que no son capaces de tolerar lentes de contacto rígidos todo el tiempo. Y esto es una manera bastante sencilla y eficaz de arreglar ese tipo de problemas. Y les voy a hacer un cuento más adelante eh, de por qué la importancia de a veces tener opciones como esta y verificarlas. Y que se me adelantó algo, porque en la oficina mía llegan muchos pacientes eh, que vienen con unas quejas de comodidad y quejas de que no pueden usar lentes de contacto. Yo le hago la examinación,
veo que tiene excelente agudeza visual, veo que tiene una adaptación, un lente quizás ha ido a enfermedades que a mi juicio es una adaptación perfecta, no está lastimando los tejidos, sin embargo, parece se queja de comodidad y por esa sencilla razón decidió cambiar de profesión e ir a otro sitio a buscar lo que no pudieron ofrecer. Y vemos, no solamente regulemos, no nos creamos, o sea, debemos poner los zapatos de nuestros pacientes, ¿verdad? Esos pacientes llegan a la oficina simplemente porque se sienten incómodos, no porque no estén viendo bien y porque la adaptación sea buena. O sea, pero si no estás pendiente de esas cosas, puedes perder el paciente fácilmente también. Sí se habla mucho de que el paciente de queratocono es un paciente bastante fiel, pero eso yo creo que cambia a través del tiempo, mientras más profesionales hay, porque si están incómodos, pues esa es la razón número uno para dejar de ir a donde ese profesional y buscar comodidad. Y de ahí, el mero hecho de usar un lente como este Piggyback va a hacer la vida más fácil al paciente. Eh, Obviamente se puede hacer otro tipo de adaptación. La idea es que si el paciente acaba de gastar o acaba de comprar un lente de contacto que se gastó una cantidad de plata significativa, pues quizás no va a querer cambiar el lente. Entonces podemos ofrecer la opción de utilizar una adaptación como esta, en lo que entonces ya hay que cambiar el lente de aquí al próximo año o 2 años y entonces hacer otra adaptación completamente diferente. Pero le resolvimos el problema al paciente, lo tenemos en nuestra oficina y va a volver, que es parte de lo que queremos, ¿verdad? Resolver el problema al paciente. Si el paciente llega a su oficina y usted resuelve el problema, automáticamente el paciente se queda con usted, no tiene que buscar a más nadie. Pero si no resuelve el problema, lo va a abandonar, así de sencillo. Esto es otro sistema piggyback, pero en este caso, a diferencia del caso anterior, como pueden ver, así como ven, el lente es bastante buena presentación, pero quizás un poco inferior. Miren dónde está la pupila aquí, le voy a enseñar dónde está la pupila, en esta área, y el lente pues está más bajo, está más por aquí, ¿verdad? En esta área que está acá. Que el centrado no es perfecto. Ahora, si queremos un centrado mucho mejor o básicamente perfecto, pues podemos utilizar un lente como este. Este es un lente que se llama Flex Lens Piggyback. Aquí utilizamos lo mismo, un lente rígido PMA que ya el paciente tenía, pero lo que utilizamos fue un lente Flex Lens Piggyback. Este lente es un lente blando, puede ser en hidrogel de silicona o puede ser en hidrogel regular. Es un lente blando con un corte en el centro. La idea es que entonces usted pone el lente encima de ese lente, donde está ese corte, y el lente que automáticamente queda el K9 en esa área sin moverse y se mantiene la óptica todo el tiempo perfecta. ¿Qué tipo de espacio podemos utilizar el lente de piggyback de este sistema? Pues bien sencillo. Número uno, pacientes con problemas de centración. O número dos, pacientes con muchos problemas de queja de mucha distorsión. Muchas partes que se quejan de que distorsionan mucho y cada vez que parpadea el lente se mueve. Una manera de poner la óptica específicamente encima de esa área, puedo utilizar lentes como este y dice, bien, pues aquí tenemos tenemos la pupila acá. Y entonces, obviamente, comparado con el caso anterior, pues está mucho mejor, el centrado es mucho mejor que si lo comparamos con lo como estaba antes, ¿verdad? Hay una diferencia significativa ahí. Y lo vimos, resolvimos el problema del paciente, creo que el paciente quiere al final del día. Y entonces, pues llegamos a los lentes esclerales, lo tenemos como la última, aunque puede ser la primera opción, pero los lentes esclerales, cuando ya son casos más avanzados, o queremos, o el estilo de vida del paciente lo necesita, pues podemos utilizarlo sin problema alguno. Aquí, el repaso este que estamos haciendo, yo no quiero que vean ustedes que hay muchas opciones para lentes de contacto, ¿cómo es? Para tocarnos con lentes de contacto. Y de ahí es que pensemos en todas ellas y no nos encajonemos en una solamente, porque quizás no estamos proveyendo todo lo que le hace falta al paciente y eso lo vamos a repasar más adelante. En este caso de lente escleral, sin problema ninguno, para paciente cómodo, buena huella visual. En otro caso, también con lente escleral con un cono central, este cono de acá era un cono más inferior, el famoso sarrincón, que es el cono más común, y el cono de acá es un cono central. El programa es básicamente lo mismo que anterior, ¿verdad? El ateconos con Intex. O sea, estamos discutiendo la vez pasada de todos estos casos, los pacientes que tienen cono y son adaptados o los operan y le ponen este anillo. Hemos visto que hay otra opción para este paciente, aquel que no quedó muy bien o que le hace falta mejor agudeza visual que la que tiene, pues una opción es utilizar entonces lentes esclerales, como pueden ver, para hacer la adaptación y proveer excelente agudeza visual. Hay pacientes que quedan viendo muy bien después de lente, hay pacientes que no, y si no, pues hay diferentes opciones.
Aquí con la tecnología, pues vemos que ahorita se ve OCT y vemos el lente en la parte superior acá, ¿verdad? Entonces, y vemos el clearance de lágrima en esta área, y aquí podemos ver el anillo, en el corte, cómo se ve el anillo en esa córnea que está ahí. Todo lo que nos permite la tecnología. Yo, sí, obviamente es importante usar la tecnología, pero no hace falta, para hacer la adaptación de keratocono excelente, no hace falta tanta tecnología. La ventaja de la tecnología es que simple y sencillamente nos hace la vida más fácil y hace que la adaptación sea mucho más rápida. Porque si tenemos mucha más información, pues obviamente vamos a poder decidir directamente qué tipo de lente es mejor para ese paciente. Y eso lo vamos a discutir más adelante, cómo uno va entonces examinando y según va examinando el paciente, va en la propia cabeza de uno, va pensando cuál es el mejor lente para ese paciente. Los famosos quedando con Intex. Otro dibujito que está acá, lo más interesante, pueden ver cómo está en esta área que está acá. Qué interesante se ve en ese corte transversal, como se ve el lente esferal, se ve el Intac y se ve el corte en la córnea. Precioso como quedan esas fotos. Pero muchas de esas fotos son más por el show, como dice la América, más para impresionar. Ahora, la verdad, no hace falta tanta tecnología para hacer las adaptaciones. Sí, lo que le hace falta es que tengan buenas opciones de lentes de contacto para poder ofrecérselos a sus pacientes. Otra, otra, otra opción de keratocono con Intac, como pueden ver, este que está acá es el mismo ojo. Ojo izquierdo antes de cirugía o ojo izquierdo después de la cirugía. El primero de aquí, estas son las keratometrías, por acá, las keratometrías antes de la cirugía y las keratometrías después de la cirugía. Ustedes podrán apreciar, y se los dejo a su consideración, cuánta cantidad de reducción en curvatura hubo al haber puesto el Intac. Si eso, pues, es definición de que es bueno o es malo, pues no me gustaría entrar en esa área, pero si miren antes y después lo que sucedió. Aquí el hecho es de que al final del día hubo que como quiera adaptar ese paciente con lentes de contacto porque no tenía buena agudeza visual. No fue suficiente como para proveer agudeza visual. Pues, lo mismo, hay casos de que sí, pero hay casos de que no. Pueden ver acá el lente, este es un lente piggyback, flex piggyback que viene con el corte específicamente. Vemos el borde del lente GP, vemos el Intac donde está localizado y vemos el lente piggyback. Yo no soy cirujano, pero yo viendo esto que está aquí, me parece que esa localización de este Intac que está acá no es muy adecuada en el sentido de que miren cuán cerca está de la pupila de ese paciente. Esa foto que yo tiré ahí, tiene la luz de la lámpara de hendidura está bastante intensa. O sea que podemos asumir, sin temor a equivocarnos, de que la pupila está en constricción y que está mucho más pequeña de lo que sería. Imagínense esa pupila, una vez que yo quite la luz, ¿qué va a suceder con la pupila? Automáticamente la pupila va a abrir en términos de tamaño y lo más probable va a chocar con este borde de Intac que está acá. Si ahora mismo está casi tocando, imagínate cuando la pupila dilate, el caso más común de noche que va a suceder, la pupila va a abrir, una vez que ahora va a tener el mismo Intac en el mismo medio. O sea que definitivamente quizás no es la mejor posición para poner ese Intac y de ahí de que la agudeza visual del paciente no fuera muy buena con la cirugía, sino que hubo que recorrer a ponerle una opción como esta. Lo mismo, lo que queremos que vean son opciones a ese tipo de pacientes. Este paciente ya tenía ese lente gas permeable. Ese lente era de él, era un lente básicamente antes de la cirugía. Obviamente se sometió a cirugía, pagó un montón de plata por la cirugía, como que hacía falta adaptarlo y lo que hicimos fue que utilizamos un piggyback para poder colocar el que estaba. Agraciadamente no hubo mucho cambio y podemos utilizarlo por un tiempo. Ya después de un tiempo, pues lo que hicimos un ajuste o un cambio al poder del lente para poder darle mejor agudeza visual. Pero en el momento le resolvimos el problema al paciente era que tuviera algo en lo que esa córnea estabilizaba y se podía hacer la adaptación. Porque muchas veces los sistemas piggyback la podemos utilizar para un uso temporero
lo que podemos hacer mejor adaptación. Y en este caso fue así. A él le gustó ese sistema, lleva años utilizándolo, no ha cambiado. Siempre se ha mantenido en el sistema piggyback, siempre él está feliz con ese tipo de sistema. Hay pacientes que no les gusta. Recordemos que, o sea, quizás haya que utilizar dos tipos de soluciones de mantenimiento. Yo lo que hago es que en el sistema, en el caso de piggyback, pues utilizo peróxido. Acá se consigue fácilmente. Y si usted lo tiene disponible en su país fácilmente, pues usa peróxido para ambos y no debe haber problema ninguno. Pero si no tiene peróxido o es demasiado caro, pues quizás el paciente se complique la vida utilizando, o muchas veces lo que hacen es usar para hablando solamente, inclusive para limpiar lentes rígidos que me lleva el gas. ¿Okay? Más opciones. Entonces, te repetimos, ¿verdad? El consenso fue que la cirugía debería ser considerada cuando los pacientes no estuvieran completamente satisfechos con tratamiento no quirúrgico. ¿Y por qué les recuerdo esto? Les recuerdo esto porque vemos que en el manejo del queratocono muchas veces nosotros tenemos una parte bien importante y es hacer esas adaptaciones y debemos tener la cantidad mayor posible de opciones para nuestros pacientes, no solamente una u otra, sino todas ellas. Quizás obviamente usted utiliza una más que otra, pero debe tener todas las posibles de manera de poder proveer a sus pacientes y personalizar esa adaptación. Y así el flujo remador vemos cuán importante en todas esas áreas que tienen los valos con el borde azul, cuán importantes somos nosotros en ese flujo grama de manejo de pacientes. Entonces, ¿qué utilizamos para córneas irregulares? Y lo pongo acá porque sí es verdad que podemos utilizar muchos instrumentos para su detección. Eso no significa que para poder manejar o adaptar queratoconos sea obligatoriamente tenemos que utilizar todo esto que está acá. Pero sí nos hace la vida más fácil. Bueno, para lámparas de pintura yo diría que eso es mínimo en cualquier oficina que trabaje en lentes especiales. Eso yo no debería perdonarse, ¿verdad? Que no tenga una lámpara de hendidura, eso tenemos todos que tenerlo. Autorrefractor autoqueratómetro pues no es obligatorio, pero nos hace la vida un poquito más fácil. Y hasta discos de plástico que les voy a enseñar ahora, los famosos topógrafos, que vamos a ver cuál es la ventaja de tener las topografías, los que son basadas en plástico, los que son basadas en shine plug, y ahora lo último tenemos los OCT de segmento anterior, eh, como el Pentacam y ese tipo de cosas, ¿verdad? Cada de estas máquinas pues, nos provee mucha información y nos acorta el tiempo de silla del paciente y nos lleva a decidir cuál es el lente ideal para ese paciente de una manera mucho más rápida. Eso no significa que no podamos hacer la adaptación sin ese tipo obviamente, de instrumentos. Yo sí lo único que diría que no debería faltar en un sitio donde se utilice se trabaja con lentes especiales por lámpara de hendidura, porque ya eso sería, eh, él no trabaja con el estándar de cuidado, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes alguno había visto esto. Esto lo vende Bernardo, que hoy día se vende. Es un disco, el famoso disco de plácido. Esto es una cartulina en la parte que está acá. Esto es el handle, donde se agarra, esto usted lo agarra. Esta es la cara que se pone frente al paciente. Esta es la cara posterior. En esta cara posterior, en esta área que está aquí, se pone un lente positivo para magnificar la imagen. O sea, esto que está aquí da hacia la parte de la frente del paciente y esto da la parte, y esto da hacia la parte, su cara va aquí. Usted lo siente en una silla, le pone una luz de frente a su córnea y pone esto al frente. Y usted mira por la parte posterior. Y al mirar por aquí, va a poder ver el reflejo de los anillos en esa córnea. ¿Qué es lo que usted hace? Usted lo que hace es, si sabe que se ven los anillos bien cerca, unidos uno a otro, significa un área extremadamente curva. Y si ve los anillos que están muy separados uno de otro, significa un área extremadamente plana. Y esto, aunque usted no tenga un topógrafo, tener esto solamente, pues le pueda, no tiene ni siquiera un autorrefractor, una cosa tan sencilla como esta que vale, que se yo, 30, $40, usted podría puede decir el tamaño. Digo, eso es a grosso modo, ¿verdad? Pues pudiera decir localización de la ectasia. Si es inferior, si es superior, si es pasado, si es temporal. Podría decir el tamaño de la localización y puede decir cuánta severidad tiene, dependiendo cuántas de esas miras se vean más reflejadas. O sea que tenemos opciones hasta como esta, que nos dan mucha información con respecto al paciente,
necesariamente esto cuesta, qué sé yo, $40 en Bernel. No, no tiene que, si no tiene topógrafo, no se preocupa, hasta esto puede utilizarlo. ¿Qué opciones tenemos? Obviamente los autorrefractores autoqueratómetros. Esto que está acá es sencillamente las miras en un autorrefractor que yo tengo en mi oficina. Si le tomamos fotos, yo tiro, tiene una opción de que usted frisa la pantalla y yo tiro la foto encima de esa pantalla. Pues la meta, que la meta es que yo entonces puedo, esta área que está aquí, yo puedo ver las miras y ver qué está sucediendo. Veamos cómo se alarga hacia abajo en esta área. Veamos entonces en el ojo derecho cómo se alarga, pero a manera más horizontal, ¿verdad? ¿Quién se arriesga? Qué condición es? Nada más de ver eso. ¿Qué condición es esto que está acá? ¿Qué estancia conial es ese ojo que estoy marcando con el círculo azul? Para que despertemos un poquito. Alguien que se arriesga a decir qué condición es. Alguien que me escriba. ¿Qué condición es esa? Que muchas veces nada más de ver ese paciente, nada más de ver eso, podríamos decir, mira, eso es esta condición. Y no he hecho más nada, estoy empezando. Una de las primeras cosas que yo hago al paciente una vez que tomo el historial es empezar a hacer autorretrato y tomar fotos. ¿Están por ahí o se fueron? Y miren esta que está acá, ¿qué condición es? Son clásicas. En el primer caso, esto es degeneración marginal pelúcida. Si se fijan, desde la degeneración marginal pelúcida es clásico que sea de esta manera, y en el caso de queratocono es clásico que sea diagonal, ¿verdad? Que aquí en este caso sería en contra de la regla, en este caso sería entonces básicamente diagonal. Es uno y otro. O sea que nada más con eso, si tenemos un topógrafo podemos saber cuál es la condición. Es un ejemplo que podemos hacer. Entonces, vemos las famosas topografías, ¿verdad? Que las hemos trabajado. Si usted lo tiene en su oficina, tiene acceso a ellas, pues mejor todavía, nos da mucha más información. El caso clásico aquí, el caso clásico de una degeneración marginal pelúcida, y en esta área que está aquí el caso clásico de un esquelatocono, ¿verdad? Mucha más información nos hace la vida mucho más fácil. También tenemos otros aparatos como este caso, esto es un NIDEC, un OPD. El NIDEC OPD es un topógrafo de plácido y además mide aberrometría. Los mapas que están acá, para enseñarles, se puede poner aquí mapas axiales, puede poner mapas tangenciales, que es lo que va en esta área. Todo esto se puede cambiar. Este mapa, esta que está aquí es el image, eso es como se ve como ve la máquina, los anillos. Y esta área que está acá abajo, vamos a borrar, y esta área que está en la parte inferior de aquí, mide las aberraciones ópticas en el sistema. Esa tecnología también la tenemos y se trabaja sin problema alguno. Le repito, no hace falta tenerla para poder trabajar Cratoconos, pero si la tenemos nos hace la vida más fácil, porque nos está dando básicamente el tamaño y la forma de esa ectasia. Y vamos a ver por qué el tamaño y la forma es importante. De ahí ven que mostramos los famosos Orbscan, ¿verdad? Que están muy de moda ahora. Y más de moda, además de Orbscan, más de moda, tenemos los famosos Pentacam, que es lo que estoy usando mucho ahora. Que nos dan también, aparte que nos dan el área anterior, también nos dan el área posterior. Esta es topografía de Scheimpflug, ¿verdad? Se usan cámaras en vez de hacer plácido. Hay algunos que mezclan ambas cosas, pero es otra de las cosas que más tenemos para poder entonces hacer el diagnóstico de queratocono, que es lo que está de moda entre los oftalmólogos ahora que se está en córnea, utiliza el Pentacam. Es como que para ellos el estándar of care es lo más que se utiliza, porque entonces podemos saber si hay conos posteriores que se teoriza que es por donde empieza el queratocono. ¿Okay? Esa es otra opción que tenemos. Los famosos OCT, como pueden ver acá, que nos dan mucho más información. En este caso que está aquí tenemos tres. Le puse tres ejemplitos. Esto que está aquí es un paciente con cono y esta cosita pequeñita que está acá es una pequeña, una pequeña
cicatriz en la córnea. En ese caso, ese paciente tiene una pequeña cicatrización y miren cómo se ve, cómo se engrosa esa área que está ahí en el cono de ese paciente, ¿verdad? Como quedan engrosaditas. La parte de abajo, el OCT que está en el segundo caso, pues esto lo hayan visto ya ustedes, es el área donde está un famoso Intax para ver cómo se ve el Intax. Y en la parte inferior, un cono extremadamente pronunciado. Miren la curvatura del lente clear cómo está, versus la curvatura de la córnea en la parte inferior. Un cambio bien significativo de, de cómo se ve todo. Lo mismo, ahí la idea es mayormente tener un poquito más de información, no es que no podamos hacerlo sin tener ese tipo de instrumentación. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para adaptar a un paciente de queratocono? Y entonces esto es como un flujograma de cuando yo voy viendo un paciente, me llega el paciente referido, yo hago este historial médico, verificamos lo que está sucediendo, empiezo a tomar, yo usualmente documento bastante, hago el autorrefractor, tiro el autorrefractor, hago refracción al aire, después de la refracción al aire hago la topografía, y hago la topografía pues me piden mucha más información y según voy a tener información voy decidiendo. ¿Qué hay que tener en cuenta para a la hora de adaptar a un paciente? Esto lo estamos haciendo en el caso de que usted tenga toda esa información. Si no la tiene, pues tiene que ir más lento y ir desde cero, ¿verdad? Tamaño, severidad, clasificación, ¿verdad? ¿Dónde está? Si es superior, si es inferior, si es central. La severidad, vamos a ver información con respecto a cada uno de ellos. Otra cosa, si hay ortogonalidad o no la hay, porque sabemos que si hay, pues puede ser un paciente puede ser adaptado entonces por lentes de contacto blando. Si es mala, pues sabemos que no es la opción automáticamente, ¿verdad? Y lo otro es patología concurrente, ¿verdad? Si hay ojos secos, si hay blefaritis, si hay alergias, hay que manejarlas en ese paciente. Pues si usted no maneja eso, va a tener una mala adaptación, no porque no pueda hacer la adaptación, sino porque todo eso le complica la adaptación. Y de ahí es que muchas veces, si usted no puede manejar el paciente en la parte médica, pues trabajar entonces un manejo con un oftalmólogo para poder hacerlo. Pero muchas veces si es un paciente que está bastante estable, pues quizás manejar los ojos secos, manejar la blefaritis y las alergias pueden hacerse con productos que están en la farmacia disponibles sin receta, no debe haber problema ninguno. Lo otro es pues, el estilo de vida y las necesidades ocupaciones del paciente, ¿verdad? Dependiendo de lo que el paciente quiera hacer o haga, es la adaptación que se hace y vamos a ver ejemplos también. Entonces, ¿por qué yo digo el tamaño? Miren la topografía que está en la parte superior. La que está aquí, esto es una topografía, el mismo ojo. Ojo derecho, ojo izquierdo, perdón, el mismo ojo derecho de los dos lados. Lo único que uno tiene un mapa, este es el mapa axial y aquí tiene un mapa tangencial. Es el mismo ojo. Mapa axial, vamos de nuevo, vamos a ver acá. Mapa axial y mapa tangencial, el mismo ojo. Pero, significa, me está dando el mapa tangencial de una forma más específica y la localización mucho más específica. Ahora, si yo comparo esta topografía con la topografía que está abajo, ¿qué sucede? Podemos ver claramente, ¿verdad? Que aquí el tamaño es mucho más, de esa ectasa secular es mucho más pequeña en el caso de abajo. Ya esto me da una idea de por dónde voy. ¿Por qué le digo que el tamaño es importante? Porque, por ejemplo, si es una ectasia, si es un queratocono que es bastante grande, sabemos que en la mayoría de los casos usted no va a poder adaptarlo cómodamente con un lente de contacto gas permeable de diámetro 8.5. Que ahí lo ideal sería irse con un diámetro de 10.5 o usar un GP de diámetro grande. Ya nada más con yo saber, yo si voy viendo esta información, ya voy haciendo en mi mente con qué lente voy a empezar, porque esto me da mucha información, ¿verdad? Ya saben, el tamaño de aquí es mucho más grande que el de abajo, pues un tamaño como este debería ser un diámetro grande. Como dice Craig Denier, problemas grandes, resoluciones grandes. Tenemos una ectasia bastante grande, pues quizás tendremos un lente gas más grande para obtener comodidad. Eso es número uno, tamaño. Número dos, este es otro ejemplo de tamaño pues, con un mapa tridimensional. Aquí la idea es de que usted tenga un poquito más de visualización y de que usted vea, de que se vea un poquito mejor lo que está sucediendo, por lo mismo. Mire el tamaño de la parte superior
de esta ectasia versus el tamaño de esta que está acá. Es la diferencia significativa, ¿verdad? Ya yo sé de que en el caso de arriba, pues tengo que irme con un lente diferente. Número dos, severidad. O sea, miren este caso que está acá, se pueden ver las queratometrías. Esto, mismo, esto es axial y tangencial, el mismo lente instantáneo que es el primero, que es lo mismo que tangencial, y axial acá es el mismo ojo, versus, y miren las curvaturas que tiene ese caso que está ahí, 40 y pico, versus el ojo que está al lado, que la curvatura, estamos hablando de que están curvaturas de 79, 80, 80 y pico. O sea, ya yo sé que el tamaño me afecta el lente que voy a utilizar. Lo otro es que yo sé que la severidad me afecta también. Porque si es un caso como este, mira que no es tan severo, que la córnea está clara como pueden ver acá, pues yo sé que con lente corneal no puedo adaptar sin problema ninguno. Pero si es un caso como el que está a la mano derecha, como pueden ver acá, miren los anillos que se ven acá, lo cual hay cicatrización, y aquí se ve claramente la parte inferior. Obviamente, un caso como ese, yo no quiero lente de contacto que esté creando estrés a ese tejido, que lo esté tocando. ¿Por qué? Porque yo sé que ya hay cicatriz en esa área, y si utilizo un lente que siga haciendo presión en esa área, voy a crear más cicatrización y voy a dañar más la córnea yo. Y por eso, en este caso, automáticamente sin pensarlo, me voy con un lente escleral. Eso no significa que no pueda funcionar un lente gas permeable. Yo estoy 100% seguro que si lo adapto va a poder ver bastante también. Pero, ¿por qué la decisión lógica es usar lente escleral? Porque tienes que utilizar un lente que vaya por encima del tejido y no lo lastime. Sabemos que los estudios dicen que en pacientes con cicatrización corneal, si sigues utilizando lentes que sigan tocando esa área, la vas a aumentar con el tiempo. Entonces, si queremos preservar el tejido y no afectarlo con el tiempo, no terminamos un trasplante de córnea, por la idea es un lente que no toque. O pudiera haber sido un lente Synergise, que es híbrido, que va por encima y no toca, o un lente escleral. Entre esos yo siempre prefiero esclerales, por el hecho de que los lentes Synergise son un poquito medio chaboncitos, en el sentido de que pues la adaptación es o buena o es mala, no hay intermedio. Y obviamente los lentes tienen mucho más capacidad de ser alterados fácilmente. Pues ya nada más por el mero hecho de yo ver que hay una severidad grande con respecto a uno al otro, eso me va a decir a mí qué lente puedo utilizar. Así de sencillo. Vimos tamaño, vimos severidad. Entonces ya en la mente eso es sin haber hecho la adaptación. Yo estoy analizando información todavía según la voy tomando del paciente. Lo otro es la clasificación en términos de área. Sabemos que tenemos conos inferiores, tenemos conos centrales, tenemos conos superiores. Todas estas fotografías son pacientes míos. Yo usualmente en mi charlas utilizo todas las fotografías de pacientes míos, topografías, a menos, y si no son mías, le doy crédito de quién es la foto o la topografía, ¿verdad? Aquí como pueden ver, pues quizás en un cono central como este, se puede utilizar un lente gas permeable de diámetro regular, 8.8, 90, 93, un lente corneal central, sin problema ninguno. En el inferior quizás también lo puedo utilizar, pues ya si yo sé que es un cono superior, pues eso quizás me complica la vida para su adaptación de un GP. Quizás puedo utilizar un GP de diámetro grande para evitar tocar esa área y descansar en la periferia. Pero entonces, el área donde está localizado esa ectasia me dice mucho también qué lente es el ideal para ese paciente. Yo sabría que si es una ectasia bien inferior, esta que está acá no es tan pronunciada, ¿verdad? Pero en un caso que sea un cono extremadamente inferior y extremadamente avanzado, yo sé que un lente de contacto permeable del gas pequeño no me va a funcionar porque va a pasar. El lente se va a ir totalmente hacia la parte inferior y se va a sellar. O sea que ese lente automáticamente yo lo descarto en el caso de que es un cono inferior bastante pronunciado. De ahí que yo mezcle entonces el área donde está localizado con la severidad y con el tamaño. Yo todos esos factores los voy viendo y yo voy decidiendo poco a poco cuáles. En una severidad sencilla como en este caso, un cono inferior, aquí puede funcionar un lente de gas permeable sin problema alguno. Pero si esto fuera un cono inferior y fueran 65 dioptrías, la probabilidad de que se entrara el lente es extremadamente baja. El lente no va a centrar un lente pequeño. Y a utilizar un lente grande o utilizar entonces otro tipo de lente. Y de ahí saber esta información. Si usted utiliza esta topografía, va a poder hacer la adaptación. El problema es que se va a tardar más. A lo mejor yo puedo hacer la adaptación en 20 minutos y usted se puede tardar una hora. Obviamente, mientras más extremos, más rápido hacemos las cosas. Entonces, yo con toda la información de la topografía, pues nos ayuda a hacer a perder menos tiempo y hacerlo mucho más rápido.
y de ahí de que obtengamos esa información. Ortogonalidad, lo que le dije, haga refracción al aire, verifique si hay ortogonalidad o no. ¿Por qué? Si hay buena ortogonalidad y buena refracción al aire, esto me dice que yo puedo tirar lentes blandos para queratocono de manera segura y eficaz. Si el paciente no tiene ortogonalidad y la refracción al aire es muy pobre, la probabilidad de que sea un lente blando no es muy buena. Y de ahí tener este tipo de información también, esto que es específicamente para lentes blandos especiales. Entonces, miren esto. Una buena adaptación debe dos cosas. Y usted me dice si están de acuerdo conmigo o no. Y si hay otras que ustedes entienden que tengan que añadir, la añadimos. Proveer una buena visión funcional. La palabra funcional lo que significa es que pues, le permite hacer a su paciente su diario vivir. Yo no quiero poner buena agudeza visual, no quiero decir que tiene que ser 20, 20, 20, 25. Funcional para el paciente. Eso lo que significa es que usted se adapta al estilo de vida de ese paciente. Número dos, sin alterar significativamente la fisiología ocular. No queremos alterar la fisiología, ¿verdad? Siempre sabemos que si usted pone un pedazo de plástico encima de ese ojo, va a alterar la fisiología. La meta es alterarla lo menos posible y no lastimar esos tejidos. De ahí que si yo tengo un paciente que tiene cicatrices ya corneales en un ojo, pues evite utilizar lente que me pueda crear más cicatriz y me altere más la fisiología de la córnea. Y de ahí que si es un lente, pues ahí no aplicar el lente corneal, como en el ejemplo que vimos anteriormente. Entonces, yo sé y yo he visto, y la experiencia me dice, que muchas veces esto mucha gente lo hace y muchas veces esto mucha gente lo hace. A mi oficina llega, y le digo por la experiencia, a mi oficina llegan muchos pacientes con lentes que tienen excelente agudeza visual. Y número dos, llega mucho paciente que llega con una adaptación en la cual la fisiología ocular no se ve afectada significativamente y son adaptaciones casi de libro, como yo digo. Eso que ustedes ven en los ejemplos en los libros y se ven perfectas. Le quito, pongo fluoresceína, no hay tinción corneal, no lastimo los tejidos, no lastimo la conjuntiva. Sin embargo, ese paciente, que yo no lo había visto nunca, llega a mi oficina, viendo 20-20 y el lente lastima los tejidos. ¿Y por qué llega? Pues llega por esto. Llega porque no está cómodo o llega porque no me adapta el estilo de vida del paciente. Y de ahí la parte de que lo hablamos mucho, pues a cuanta actividad de lentes especiales uno va, la gente habla mucho de esto, pero a la hora de verdad no lo hace. Yo tengo que adaptarme y la comodidad es extremadamente importante en ese paciente. De ahí de buscar cuál es el mejor lente para ese caso en particular. Estos pacientes llegaron viendo perfecto, la adaptación parece de libro, sin embargo el paciente está en mi oficina porque es que estos lentes no me gustan. Yo tengo que servicio el 2020, 2025, pedidos perfectos y él no quiere el lente. ¿Pero por qué? Porque no está cómodo. Hay que buscar la comunidad del paciente. Pregunta a sus pacientes. Una vez que usted termine esa adaptación, déle seguimiento, déle controles y verifique si el paciente está feliz, está cómodo y déle la oportunidad que se quede y déle la oportunidad de que él le demuestre si sí o si no. Si no, busque otras opciones y dígaselo a tu paciente. Y yo te lo digo así mismo, si no estás cómodo, alguna duda que tú tengas, lo dejas saber. Yo tengo todo tipo de lentes y te hago las adaptaciones que te hagan falta. Que tenga esa confianza con ustedes. Si usted hace la número 1 y hace la 2, pero no hace la 3 y la 4, puede perder pacientes, así de sencillo. Porque hoy día, con la tecnología que hay, con el internet, con el que hay mucho más proveedores de los servicios, es mucho más fácil conseguir gente que haga adaptaciones que antes. Antes habían uno, dos, ahora hay bastante. Si usted quiere ser diferente, logre de que además de 1 y 2 pueda lograr que 3 y 4 ese paciente lo pueda hacer feliz, ¿verdad? Cuando hablamos de vida de paciente, ¿qué queremos decir? Pues yo tengo un paciente, un ejemplo que siempre doy, que este paciente era policía, que estaba algunos días de operaciones especiales en la unidad de SWAT, que está adaptado con lente gastroenteral, lo veía perfecto sin problema ninguno, no tiene queja ninguna, el único problema que tiene es que me dice, pues, que cuando está corriendo, brincando y saltando, pues el lente se le puede salir. Entonces yo lo adapté con un lente escleral, no porque le hiciera falta un lente escleral inicialmente para ver bien, porque él está feliz con su lente corneal, pero obviamente con un lente escleral, el lente no se va a salir del sitio tan fácil, él puede hacer su trabajo de operaciones especiales, manteniendo ese aparato óptico en su ojo. Y entonces me adapté a su estilo de vida y le resolví su problema. Y él llegó porque nadie le adaptaba un lente que pudiera brincar y saltar con su
hacer ese tipo de cosas en su trabajo. Ahora lo puede hacer. Porque eso es lo que significa adaptar el sentido del paciente. Hable con su paciente, pregúntele qué usted hace, a qué se dedique, cuál es su hobby. Si usted logra adaptarlo en todas esas faenas, va a estar perfecto, no lo va a dejar. Entonces, una vez que terminamos todo eso, la pregunta capciosa es ahora, ¿cuál es el mejor tipo de lente de contacto para pacientes con queratoconus? Y para cerrar, ya está la última diapositiva, para cerrar, me gustaría decir, si están por ahí todavía, que me contesten y me escriban cuál ustedes creen que es el mejor tipo de lente de contacto para pacientes con cono. Y den sus opiniones. Les recuerdo, es una pregunta capciosa. Queremos ver cómo ustedes contestan y, y vemos a ver. Marce me comenta, Marce me dice que pelo que no puede escuchar el se corta. La pregunta fue, escríbame lo que puedan, cuál ustedes entienden que es el mejor tipo de lente de contacto para pacientes con queratoconus. Vamos que alguien más escriba antes de discutirlo. Marce me pone solo. Patricia me escribe según el caso y el estado. Vamos a ver qué más. Patricia me pone, oh, saludos Pati. Patricia me pone todos. Y vamos, estoy contento. Patricia, Karen me pone de lo más sencillo a lo más complicado. Patricia me pone el análisis impacto de los elementos de diagnóstico. Estoy súper orgulloso de todos ustedes. Parece que Marcelo me pone la que mejor se adapta al caso. Y hasta ahora, todo lo que han dicho, para mí son contestaciones válidas muy buenas. Todos van por esa área. Y a la hora de la verdad, el mejor tipo de lente para un paciente con cono es el mejor tipo de lente para ese caso en particular. Hemos visto que cada paciente de cono es un mundo diferente, con diferentes características, ¿verdad? Entonces, usted toma toda esa información, busca el tamaño, busca la severidad, busca la localización, busca el estilo de vida, busca la comodidad, y de ahí decide, una vez tenga todo eso información, de ahí decide cuál es el mejor para ese paciente. Como comentaba el doctor Figler la vez pasada, ¿verdad? A veces pensamos que toda la tecnología, o sea, y hablamos de la tecnología como que la tecnología diagnostica. Al final del día, usted puede tener el mejor equipo en su oficina, pero el diagnóstico surge de su análisis de la información que usted obtiene. Usted usa su cerebro, ve la información, analiza, piensa y decide. La máquina no le va a decir cuál es el mejor lente para usted adaptar. La máquina le da información con respecto a algunas áreas en específica y usted decide. Así que, como dice Patricia también, el que no sea el paciente, como dice Aldo, como dice Patricia Magre, hay que tener el paciente adelante para evaluarlo. O sea, usted toma toda esa información y analiza. Y de ahí parte cuál es el mejor para ese. ¿Qué quiere decir con eso? Como decía más adelante, pues puede ser que todo. ¿Por qué? Porque quizás en el caso número uno, el mejor para ese paciente es un lente blando, tórico, regular. Y el paciente súper feliz, cómodo, se adapta a su estilo de vida, excelente agudeza visual, no alteraciones físicas. Quizás en otro caso, un caso más avanzado, pues de otra manera. Hacía falta un lente escleral para poder proveer todo eso. Y de ahí el análisis. Así que yo estoy súper contento de que hayan llegado ustedes también a esas conclusiones, porque es la conclusión real, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a nuestros pacientes. Alejandro me escribe, no hay un tipo de lente que se pueda decir que es el mejor. Cada paciente es un mundo diferente y un lente puede ser mejor para un paciente y no para otro. Exactamente. Dando en el clavo, como decimos acá, Alejandro, quizás para un paciente ese es el mejor lente y para otro no sirve para nada. Eso es lo interesante de los pacientes de queratocono, que cada paciente es un mundo diferente y una experiencia diferente. Puede haber dos casos que parezcan quizás se asimilen un 95% y sin embargo a lo mejor terminan con lentes totalmente diferentes. Pero no nos conformemos, hagamos entonces el análisis completo con la información que tenemos y decidamos cuál es mejor para el paciente. Yo siempre y voy atrás también, que debe tener una buena adaptación. No sé si están de acuerdo conmigo con respecto a esto o quieren añadir alguna más, pero si nos quedamos solamente en uno o dos, nos quedamos cortos. Tenemos que proveer 3 y 4 para que ese paciente no cambie de profesional o esté totalmente adaptado.
Y se digo, pasa muchas veces, a mi oficina llega pacientes muy bien adaptados, en el términos de que no tienen la fisiología, con excelente acuiencia visual y como quiera, quieren cambiar de tipo de lente porque no están cómodos o no se adaptan al estilo de vida. Así de sencillo. Y no caigamos en la trampa del conformismo y entonces analicemos la situación. A la hora de la verdad, es nuestra responsabilidad analizar la información y decidir qué es lo mejor para el paciente. ¿Sí? Y con esto terminamos la noche de hoy. Muy agradecidos, perdonen por el tiempo que perdimos inicialmente con los problemas técnicos, pero ya estamos trabajando en eso también. ¿Alguna pregunta que tengan antes de terminar? ¿Alguna otra duda? Esperemos, dice Garibaldi Ramírez, el mejor es el que no afecta la salud corneal y que ofrezca la comodidad y satisfacción al paciente, seguro que sí. Y lo que dice Aldo también es muy importante, hay que tener diferentes cajas de pruebas para dar opiniones. Obviamente sabemos, o sea, yo no, cuando empecé a trabajar esto hace años atrás, no compré todas las cajas al mismo tiempo, ¿verdad? Sabemos que estas cajas no son baratas, conllevan una inversión de dinero, pero la meta es que a través del tiempo usted vaya obteniendo diferentes cajas para poder ofrecer a sus pacientes cada vez más. No es que lleve 10 años adaptando queratocono y tenga una caja solamente en su consultorio. Le voy a decir más, yo he comprado cajas y si he utilizado 2 veces es mucho y la única razón por la cual las tengo en la oficina es por eso, porque si un paciente llegó y está relativamente bien adaptado y es cuestión, aunque no sea mi lente ideal, pero si está bien adaptado, bastante bien adaptado y él puede mejorar la adaptación y está más free, pues lo trabajo. Yo tengo cajas de lentes que les he comprado y en 5 años he utilizado 3 veces. Y esa es la razón de tener, digo, también obviamente como parte de mi mercadeo, una de las cosas que yo digo a los pacientes, yo tengo todo lo que hay en el mercado, básicamente. Y es porque quiero ofrecer todas las opciones. Eso ya es parte del mercadeo de tu práctica, ¿verdad? Que querer proveer lo mejor. Porque si un paciente te pregunta, ¿tienes este lente? Yo puedo decirle, sí, lo tengo. Aunque no lo use. Pues yo tengo cajas de lentes que tengo y las tengo y me he certificado con ellos, pero no las uso porque no son mis favoritos o no creo que sean muy buenos, pues las tengo como quiera. Que el paciente lo vea, que yo tengo todo. Pues ya eso es otro tipo de cosas. Es mercadeo. ¿Okay? ¿Alguna otra duda o algún otro comentario antes de terminar? Me dice Marcia acá, una vez que el paciente está en el consultorio, hay que tener todos los materiales disponibles para su mejor adaptación. O sea, es lo ideal. Mientras más tengamos, mejor. Saludos, Patricia. Magnelia, hacía tiempo no te veía en los chats y todo esto. Me alegro de verte que esté todo bien. Yo por acá todo chévere, todo perfecto. Saludable, gracias a Dios. Ya dejando casi todo 2016 y esperamos empezar el 2017 continuar saludable y haber dejado todas las condiciones médicas atrás. Y a ver si me llevan a Argentina el año que viene. Gracias, Patricia Cabrera. Esa es la meta, pues hacer la cosa lo más interesante posible, ¿no? Y cualquier duda que tenga, en cualquier caso, me lo pueden consultar. Gracias, Garibaldi, eh, por las palabras. Aquí a las órdenes. No sé si Roberto quiere decir algo antes de que nos vayamos o ya podemos básicamente terminar entonces. Bueno, entonces, muy buenas noches. Hasta el año que viene. Les quiero dejar saber a todos ustedes que estamos trabajando un curso de trasplantes de córnea. Empezamos, Marcela me está ayudando, estamos trabajando algo con respecto a eso. Empezamos que quizás fueran tres o cuatro charlas del curso de trasplante de córnea. Para que tengan idea, ya voy por cinco charlas, o sea, un curso de 5 charlas. Va a quedar, lo digo, me estoy, como decimos aquí en Puerto Rico, me estoy pagando bien duro para que sea un curso excelentísimo
la idea es de que yo sí, que no existen muchos cursos de manejo de pacientes post trasplante de córnea con lentes de contacto. Yo inclusive he entrado a Estados Unidos a tratar de tomar cursos de eso y no existen muchos cursos de eso que sean bastante específicos. Y para que tenga idea, de 3 clases ya vamos por 5 y creo que terminamos con 6. Eh, Inclusive quiero que sepan que le tengo hasta una sorpresa en ese curso porque he conseguido gente que me va a colaborar con una información y gente que son de los más duros a nivel mundial y que dije, mira, estoy haciendo este curso, que lo estoy haciendo para la gente de Latinoamérica con la gente de IPEC y quiero que me des unas horitas, unos tips para ese grupo que voy a dar este curso el año que viene y le voy a, no le quiero dañar como no le quiero dañar la sorpresa, pero ya Patrick Caroline me envió, le escribí que era para ustedes y ya él me envió unas diapositivas para usarlas en la charla. Así que el curso va a quedar excelentísimo. Y les digo sinceramente, creo que como vamos hasta ahora, creo que es uno de los mejores cursos que, lo digo modestia aparte porque quiero hacer algo bueno para Latinoamérica, que va a ser un curso muy bueno. Lo estoy haciendo pensando que era un curso para mí, porque una de las cosas que más difícil se me ha hecho de hacer un curso o de tomar cursos era post-trasplante de córnea. No hay mucha información, pero me fui a buscar los duros a nivel mundial y hasta ellos me están ayudando para proveerles toda la información de parte de ellos. Así que rieguen la voz y va a ser bien chévere para el año que viene. Bueno, buenísimo. Excelente. Gracias. Bueno, listo, Erika, muchas gracias. Nos vemos a todos. A todos, saludos. Nos vemos.